Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline y el día de hoy voy a estar con todos ustedes, chicos y chicas, compartiendo la clase del día de hoy, 7 de mayo de 2023. Esta es la lección 10, la décima parte, y como ustedes ya lo saben, hemos estado estudiando Proverbios 10 y hoy nos vamos a enfocar en los versículos 24 al 30. El versículo 24 dice: lo que el impío teme, eso le vendrá. Así que vamos a estudiar los versículos y al final vamos a ver una historia bíblica muy importante que será nuestro ejemplo. Pero antes de comenzar, vamos a hacer una pequeña oración, así que los invito a que cierren sus ojos. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos amas, tú nos bendices y tú nos permites, Padre, escuchar tu palabra y aprender de ella. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en esta clase, que nos muestre lo que quieres que aprendamos, Señor, que tú seas eh, el que toque los corazones de todos y cada uno de los niños que vean esta clase, Señor, que seas tú. Enséñanos, Padre, y sobre todo, ayúdanos a cumplir tu palabra como lo has puesto. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a avanzar. El texto para memorizar, como les decía, es Proverbios 10:24, que dice, lo leo nuevamente: lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Es muy importante que entendamos que el impío es el que peca y los justos, recuerden que son los que estamos justificados por Jesús. Entonces, vamos a seguir leyendo Proverbios 25 al 30. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Como pueden ver en esta sección, Dios nos está diciendo acerca de lo que pasa con el impío, que ya dijimos que es el pecador, y lo que pasa con el justo. Así que vamos a analizar los versículos 26, 27 y 30 particularmente de Proverbios 10. Proverbios 10:26 dice: como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. ¿Ustedes saben lo que le hace el vinagre a los dientes? No sé si alguno de ustedes ha olido el vinagre, pero hoy en día podemos ver, por ejemplo, en los chiles que venden, los chiles en lata, los chiles jalapeños, están en vinagre y bueno, yo sé que a muchos de ustedes niños no les gusta el olor del vinagre, es un olor muy fuerte. Entonces se sabe que el vinagre lo que hace es que daña el esmalte, que es la capa de afuera de nuestros dientes. Nuestros dientes están cubiertos por este esmalte que lo protegen. Entonces, imagínense que si ustedes tomaran vinagre, ¿no? Así tal cual, o se llenaran sus dientes de vinagre, sus dientes se terminarían debilitando. Por eso compara la situación del vinagre, cómo agrede el vinagre a los dientes. Y luego, ¿qué pasa cuando nos entra humo en los ojos? ¿No les ha pasado que a veces si están en una comida con un asador de carne y está el carbón y les llega el humo o en la calle, el humo de los camiones, no sé si les ha tocado y que se les llenan todos sus ojitos de este humo? Pues, ¿qué nos pasa? Que nos lastima. A veces, si solo es un ratito, no puede que solo nos lastime un poquito y no pasa nada. Pero si estamos expuestos a ese humo mucho tiempo, esa capa también que nuestros ojos tienen se puede deteriorar. Si estuviéramos en una situación, por ejemplo, de incendio, alguna situación así, nuestros ojos
pueden correr grave peligro debido al humo que podría estarnos irritando. Entonces, obviamente pasa algo similar que con los dientes. La capa que cubre nuestros ojos, que nos protege, se debilita porque se irritan nuestros ojos y se secan. Entonces, ustedes saben que tenemos lágrimas en nuestros ojos y parpadeamos para estar lubricando, pero el humo puede dañar esta capa que nos ayuda a protegerlos. Y así es como compara Dios al perezoso. Es un perezoso. No sé si alguno de ustedes ha visto este animalito tan tierno, pero que justo se llama perezoso porque se la pasa durmiendo y se la pasa no haciendo nada más que estar ahí colgado en su árbol. Bueno, pues es muy importante que recordemos que el perezoso es así. Ay, nos da toda la flojera y no sé si han visto a alguien con flojera o incluso alguna vez ustedes hayan tenido mucha flojera y estás así, ¿cómo te mueves? ¿Rápido o lento cuando tienes flojera? Nos movemos lento, ¿no? Y lo hacemos así, despacito y sin ganas. Así se comporta un perezoso. Puedes hacerlo, podrías imaginar en este momento y tratar de caminar con toda la flojera. O imagínense que yo estoy aquí así. Sí, niños, fíjense que es bien bonito. Y entonces ustedes dirían, no, despierta, actívate. Así son los perezosos, ¿ok? Y Dios los compara al vinagre a los dientes y al humo a los ojos. Aquí les puse unas imágenes para que ustedes lo vieran. Tal vez la boca no se note mucho, pero si ustedes ven los dientes, de un lado se ven un poco más oscuros que del otro. Es cuando están dañados nuestros dientes. Y también les puse una imagen de un ojito ahí irritado, ¿no? Se nos pone rojo, rojo el ojo y nos lastima o nos pica también. Muy bien, sigamos. En el Proverbio 10:27 ahora dice, el temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Recuerden que los que amamos a Dios, somos temerosos de Dios. Aquí dice que esos serán a los que se les aumentarán los días. Y esto es cierto en los tiempos del Antiguo Testamento. Si ustedes recuerdan alguna de las historias del Antiguo Testamento, pueden darse cuenta que muchos de nuestros personajes vivieron durante muchos años, cientos de años. Y bueno, Dios había prometido larga vida a quienes le obedecieran. Si eran obedientes, Dios les daba larga vida. Y ahora la promesa que Dios nos da a partir del Nuevo Testamento con nuestro Señor Jesucristo es que nuestra vida será diferente, será una vida eterna. Y esto obviamente es una vida de mucha mejor calidad que ni siquiera nos podemos imaginar. Y también obviamente es eterna, o sea, no solo es, un poquito más larga o unos muchos años más, sino es de mayor duración, porque simplemente es eterna. Y el versículo que nos lo recuerda es Juan 3:16, que muchos de ustedes ya espero que se sepan. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida. Y bueno, continuamos entonces ahora con el proverbio 10, versículo 30. Y dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. ¿Qué está queriéndonos decir Dios con estas palabras? Bueno, vamos a echarle un vistazo un poquito a la historia. A lo mejor ustedes no son expertos en historia o no conocen a muchos de estos personajes que les puse aquí. De algunos ni siquiera hay fotografías reales, hay estatuas o hay pinturas. Pero tenemos aquí a Carlomagno, les puse a Julio César, a un faraón egipcio, y también les puse a Napoleón. Quizá hayan escuchado algo de alguno de estos líderes, quizá algunos de ustedes ya se saben las historias, pero ellos fueron grandes líderes en su época. Y pues
aquí dice que, según este versículo, que los malvados no habitan la tierra. No hay ningún sistema político, ninguna forma de gobierno, nada, nada, nada que pueda permanecer para siempre, ni siquiera la democracia, que es lo que tenemos y vivimos hoy en día. En realidad, Dios tiene una forma de gobierno que es, ¿qué? Una monarquía. Y pues obviamente no va a haber nunca una monarquía como la de nuestro Señor Jesucristo, el día que Él asuma su poderío en la tierra. Y entonces, bueno, así es cuando se podrán cumplir estas palabras que dice Proverbios. Pero nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida a saber que, que somos respaldados por Dios, que no necesitamos nada más que saber que Dios está con nosotros. Así que recordemos eso, todos estos líderes, pues ya no están, ya murieron y ya no están con nosotros. Y muchos de los imperios que fueron tan importantes en la historia ya tampoco existen ahora. Muy bien, chicos. Ya que aprendimos acerca de los versículos en particular, ahora vamos a ver el ejemplo bíblico, como les dije. Vamos a hablar un poquito de la historia de Lot y de su mujer. En Lucas 17, 32 al 33, el Señor Jesús nos dice: acordaos de la mujer de Lot. Todo el que procure salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que la pierda, la salvará. Así que vamos a recordarla juntos. Para esto es muy importante recordar un poquito la historia de Lot. ¿Quién se acuerda quién era Lot? Lot era hijo de Arán y Arán era el hermano más joven de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que Lot era sobrino de Abraham. Y ahora la pregunta que es muy importante, porque es la parte de la historia en la que nos vamos a enfocar, es cuando Lot estaba viviendo en Sodoma. Si ustedes lo recuerdan, en la historia, Abraham y Lot estaban juntos, pero llegó un momento que dos de sus pastores empezaron a discutir. Y entonces Abraham le dice: no quiero que haya discusiones entre nosotros, así que pues toma la tierra que tú quieras tomar y vamos a separarnos. Y así sucede. En esta separación, Lot primeramente escoge la mejor parte o la parte que ve que está mucho mejor y decide irse para allá, y entre sus tiendas pues termina extendiéndose hasta Sodoma. Y es así como Lot llega a Sodoma. Lot en Sodoma es rescatado 2 veces. Y es muy importante que recordemos que la segunda vez que es rescatado por un ángel. Entonces, si quieren leer la historia completa, la pueden leer en Génesis 13, del 8 al 13. Y bueno, ya sabiendo que Lot estaba en Sodoma, vamos a ver por qué es tan importante para nosotros aprender sobre su mujer, la mujer de Lot. Así que dividimos esta sección en 3 partes. Vamos a hablar de la mujer de Lot con sus privilegios, vamos a hablar de la mujer de Lot en su pecado y cuál fue su castigo o su consecuencia de este pecado. Hay que recordar que es muy importante que Lot era la esposa de Lot, que ya dijimos, que era sobrino, bueno, él era sobrino de Abraham, entonces ella era sobrina política de Abraham también. Y bueno, la Biblia habla de Lot como un hombre justo. Quiero que vayamos, por favor, a ver 2 de Pedro 2, 7 al 9. Si tienen su Biblia por ahí, acompáñenme. Y vamos a ver cómo se menciona en esta parte a Lot, que es muy importante. 2 de Pedro 7. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados.
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos cínicos de ellos. Entonces, aquí es muy importante que veamos cómo se está refiriendo a Lot como un hombre justo. Y dice aquí que afligía cada día su alma. Entonces, podemos decir que la mujer de Lot debía ser o debía estar contenta por el esposo que tenía, porque no era un esposo malo, era un esposo justo. Y bueno, como les decía, pues era sobrina política, perdón, del amigo de Dios. Abraham es considerado el amigo de Dios. Vamos a ver Génesis 11:31 y dice, y tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Entonces, aquí estamos viendo la relación que tiene la mujer de Lot con Abraham. También fue instruida y avisada fielmente por ángeles. Entonces, vamos a ver Génesis 19:12. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos y tus hijos y tus hijas y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Acuérdense que estos ángeles vinieron y le dijeron a Lot que debían de salir de Sodoma. Entonces, de alguna manera, pues no a cualquiera llegan los ángeles y les hablan. Ella tenía también ese privilegio por ser la esposa de Lot. Y vamos a ver qué dice Hebreos. Vayan conmigo, por favor. A Hebreos 2. Hebreos 2 del 1. Del 1. Hebreos 2 del 1 y 4. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio, perdón, de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, es muy importante tomar en cuenta esto, que los ángeles dan este aviso y además están enseñando a la mujer de Lot. Y eso es un privilegio. Es como si lo pensamos al día de hoy en nuestras vidas, tenemos el privilegio de tener una Biblia en nuestras manos. Esto pareciera para nosotros ya normal y decir, ay, pues voy por mi Biblia y está ahí en el librero o donde tenga yo mi Biblia en la mesa. Y ya es algo cotidiano, es de todos los días. Pero quizá nunca nos ponemos a pensar que, ¿cómo llegó esa Biblia en nuestras manos? Para empezar, ¿cómo es que el día de hoy yo puedo tener toda esta enseñanza, toda esta instrucción, que es la palabra de Dios, y la puedo tener en mis manos hoy? Eso es maravilloso, pero nunca nos ponemos a pensar que es un privilegio. No sé si saben ustedes que hay países donde está prohibido el cristianismo y las personas no pueden ni siquiera tener acceso a una Biblia, y si los atrapan con alguna porción de la Biblia, con ellos, les puede causar hasta la muerte. Pues a veces hay algunos de ellos que tienen una hoja de la Biblia y esa la estudian y la leen y se la saben de memoria, porque para ellos es maravilloso tenerla. Y nosotros a veces que la tenemos aquí y que la podemos leer, no la aprovechamos porque no entendemos que es un privilegio. No cualquiera tiene el gozo de poder tomar su Biblia cuando la necesite y leerla. Y de alguna manera
la mujer del Lot, repito, era privilegiada e instruida por los ángeles y ella quizá no lo estaba valorando, ¿no? Luego dice aquí, fue mejor que sus vecinas que no creían en la destrucción de Sodoma. Cuando les avisan que van a destruir Sodoma, obviamente todo el mundo cree que está loca y que pues eso no va a suceder, ¿no? Y por último, fue objeto de la misericordia de Dios. Vamos a ver Génesis 19:19. Aquí ya lo tengo ya. He aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Esto es lo que les dijo Lot, ¿no? O sea, Dios estaba teniendo misericordia de Lot y de su familia. Les estaba además dando la oportunidad de escapar de Sodoma, con todo y que iban a destruir la ciudad. Entonces, muchas veces también nosotros tenemos ese privilegio de saber que estamos equivocados y poder tomar la decisión correcta. A lo mejor estamos viviendo en un lugar, en una situación, o nos estamos juntando con personas que no convienen y sabemos que esas personas van a recibir la ira de Dios y Dios nos dice, oye, te recuerdo que no debes estar aquí y te voy a dar la oportunidad de salir de aquí. Y entonces eso hace de alguna manera Dios tiene misericordia de nosotros y a pesar de que podemos estar en medio de una situación de pecado o en medio de una situación donde nuestra vida corre peligro, nuestra vida espiritual o incluso nuestra vida física, Dios te dice, oye, ¿cuántos? Yo creo que si ustedes le preguntan a sus papás o alguna tía que conozcan a Dios, les podrá contar alguna historia similar de cómo en un cierto momento de su vida Dios tuvo misericordia y les permitió salir de esa situación desagradable. Ahora, ya que sabemos cuáles son los privilegios de la mujer de Lot, que ya vimos que de alguna manera se pueden comparar a los privilegios que tenemos nosotros hoy en día, vamos a ver cuál fue su pecado. Quizá algunos de ustedes lo recuerden, pero es muy importante que veamos cómo desobedeció una instrucción. No debía voltear, ¿y qué creen? Lo hizo. Vamos a leer Génesis 19:17. Dice, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras de ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Y luego el 26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. No sé cuántos de ustedes les pase, chicos, pero yo sí he visto que a veces nos dicen una cosa y justo lo que nos dicen, no hagas esto, no te subas ahí, no prendas ahí, no toques ahí. Y pareciera que nos dijeron lo contrario, pareciera que nuestra cabeza dice, uy, me dijiste que no, entonces ya me dieron ganas de hacerlo. Y hay niños que van y lo hacen. Entonces, eso le pasó a la mujer de Lot. Tomó la decisión de hacer justo lo que no debía hacer. Entonces, aquí es muy importante que reflexionemos algo, porque cuando los ángeles les dicen que salgan, ellos salen de la ciudad. Entonces, ella sale y a lo mejor todos podríamos pensar, bueno, pero sí obedeció porque pues se salió, o sea, empezó a caminar lejos de la ciudad. Sí, efectivamente lo hizo, pero lo hizo solamente en su físico, solo en su cuerpo. ¿Qué pasó con su corazón? Su corazón estaba a lo mejor, yo no sé si alguno de ustedes se ha cambiado de casa o de ciudad o de escuela, algunas situaciones en la que te tienes que ir y de repente sientes mucha tristeza por ese lugar, te da mucha nostalgia y quisieras estar ahí de nuevo. A mí sí me ha pasado.
Y eso significa, eso es voltear atrás, ¿no? Como se quedó atrás esa casa o se quedó atrás esa escuela, em, ¿no? O esa situación, o a lo mejor simplemente cuando estás en un lugar donde estás muy cómodo, en la fiesta de cumpleaños de alguien, estás muy feliz y de repente tus papás te dicen, ya nos vamos, y dices, no, y te vas, pero casi, casi volteas y dices, me quiero regresar como en las películas, ¿no? Se ve el niñito así por la ventana del coche llorando. Así a veces nos puede pasar, ¿no? Nos suben al coche y obedecemos, nuestro físico ya no está, pero en nuestro corazón adentro quisiera estar en ese lugar. Y pues podríamos pensar que incluso, quizá, la mujer de Lot estaba contenta, ¿no? De los placeres que se vivían en la ciudad de Sodoma, que sabemos que pues no eran agradables a los ojos de Dios, por eso destruyó la tierra de Sodoma, esta ciudad. Entonces, el problema fue que al final del día, la mujer de Lot, uno, desobedeció, eso es muy, muy grave, eso es por un lado, y por otro lado, además estaba teniendo su corazón enfocado a eso, ¿no? Enfocado en otra cosa. Entonces, a veces nuestro corazón, a veces perdón, podemos estar, imagínense, es como ahorita estamos en la clase y están así muy sentaditos, muy cómodos, pero a lo mejor su cabeza está en otra cosa y estás pensando en otra cosa. Entonces, eso realmente no sirve de nada, no sirve de nada que vayas a la iglesia y te sientes si no escuchas la palabra, si no pones atención, si tu corazón y tu mente realmente no están atentos a eso. Y bueno, pues, ¿cuál fue el castigo? Ya lo leímos en Génesis 19:26, que se convirtió en estatua de sal. Quizá, em, quizá nunca te habías detenido a pensar si es que ya habías escuchado la historia de la mujer de Lot. Pues, en lo fuerte que es esto, ¿no? Porque inmediatamente que voltea se convierte en una estatua de sal y, pues, obviamente, ¿qué pasa con la sal? ¿No? No sé si alguno de ustedes ha visto en un salerito que la sal se pone a veces dura, o el azúcar, que son así granitos pequeñitos, pero si ustedes la agarran y la hacen así con sus dedos, se deshace y se desmorona. Entonces, eso pasó con la mujer de Lot. Ese fue su castigo, esa fue su consecuencia de sus actos. La próxima semana vamos a ver un poquito más acerca de esta parte de la desobediencia de la mujer de Lot y de lo grave que fue su pecado, porque quizá en este momento o en el momento que habías leído esta historia antes, si es que ya la habías leído, no habías dimensionado la gravedad que tenía esta desobediencia de la mujer de Lot, porque hemos visto muchos casos de desobediencia en la Biblia y todos tuvieron una consecuencia. Y bueno, ¿qué hizo entonces la mujer de Lot? Como les estaba diciendo, tenemos algunos casos aquí de lo que es la desobediencia. Ahorita los vamos a ver muy rápido, muy por encima, para que podamos ahondar un poquito más la próxima semana. Pero fue un acto de desobediencia, un acto de incredulidad y un acto de concupiscencia. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. Algunos ejemplos de desobediencia que tenemos en la Biblia es el primeritito que seguro les debe de venir a su cabeza, que es Adán y Eva, que ellos tenían comunión con Dios y bueno, todos sabemos la historia, que pecaron, que tomaron del fruto prohibido. Entonces, desobedecieron. También los hijos de Israel tuvieron que vagar por el desierto porque fueron también expulsados de su tierra y vendidos a servidumbre, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, hay muchos ejemplos en la Biblia, constantemente desobedecían, se equivocaban y entonces tenían una consecuencia. Y bueno, también Saúl, la historia del rey Saúl, cuando perdió el reino,
Esta historia está en 1 de Samuel 15, 22 al 23. Y todos fueron por ser desobedientes. ¿Cuántos de nosotros Dios nos dice una cosa y estamos queriendo cumplirla, pero por alguna razón nos vamos por el camino contrario? Este pecado de desobediencia se le llama rebelión. Rebelión, si ustedes lo leen en estos versículos, van a ver qué significa desechar la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros leemos algo en nuestra Biblia y no le hacemos caso, es como si lo hiciera bolita y lo tirara a la basura. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer para no hacer lo que hizo la mujer de Lot y ser obedientes? Jesús nos dice en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿qué debo de hacer? Conocer este librito que tengo aquí, conocer la palabra de Dios, para guardarla en mi corazón y recordarla cuando me enojo, cuando me peleo con mis hermanos, cuando peleo con mis amigos, cuando me dan ganas de desobedecer a mis papás o cuando no les quiero hacer caso. En esos momentos debemos recordar la palabra de Dios. Para eso la necesitamos conocer. Luego, por otro lado, la mujer de Lot también hizo un acto de incredulidad. La incredulidad es la raíz de todo pecado. ¿Qué es la incredulidad? Es cuando no creo. Cuando yo no creo, ¿eso qué quiere decir? Que me va a llevar al pecado. O sea, si yo no creo, ¿por qué? Porque si no creo en las promesas de Dios, o si no creo en las consecuencias, o si no creo en Dios como tal, pues obviamente voy a hacer lo que yo quiera y entonces no voy a seguir su palabra. Y por supuesto que eso seguramente me va a llevar al pecado. Pero entonces, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer para no ser incrédula? Y nos dice la palabra de Dios, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso dice Hebreos 3:12. Y ustedes, chicos y chicas, les pido que piensen un poquito si ustedes están creyendo o no están creyendo lo que están aprendiendo. Debemos de tener un corazón dispuesto a aprender para que entonces podamos creer. Si leemos la Biblia, vamos a aprender y vamos a creer. Y debemos de echar fuera ese corazón malo de incredulidad para no apartarnos del Dios vivo, como dice. Y por último, tenemos un acto de concupiscencia. Ay, qué palabra tan complicada. Bueno, primero que nada, qué es la concupiscencia? La concupiscencia es las ganas y el deseo, en pocas palabras, de hacer cosas malas. Entonces, a veces, pues, no sé si a ustedes les ha pasado, porque yo creo que a todos nos ha pasado, todos los que estamos aquí, porque todos somos pecadores, que a veces te dan ganas de hacer algo. Sabes que ya te comiste tu postre y que te quiero. Tienes ese deseo, ¿no? De hacerlo. O mi mamá me dijo que no prendiera la televisión o una pantalla, pero tengo muchas ganas de ver ese programa, entonces lo voy a aprender, ¿no? Cuando nos dan ganas de hacer esas cosas que sabemos que no debemos de hacer, esa es la concupiscencia. Entonces, aquí tenemos un versículo que habla de eso. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, tentado es cuando tenemos esas ganas de pecar, esas ganas de decir, no pasa nada, ¿no? Incluso en el mundo hay una frase que dice, más vale pedir perdón que pedir permiso. Entonces decimos, no me importa. Entonces, cuando somos tentados, no somos tentados por Dios, dice aquí, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no nos tienta. Dice aquí, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, cuando tenemos ese deseo de hacer lo que no debemos de hacer, lo que decimos, ay, no, esto está padre hacerlo, aunque me dijeron que no lo debo hacer, y yo me dejo llevar
por ese sentimiento, ¿no? No es fácil, porque es como si yo te pongo un helado enfrente y te digo, ahí está el helado, pero no te lo comas. Estarías así como que, ¡ay, qué rico helado! Me lo quiero comer, pero no puedes o no debes. Pero la concupiscencia, o sea, el deseo de querer comérmelo, es ese el que me lleva a pecar. Y eso fue lo que le pasó a la mujer de Lot, que estaba pensando así como de, ay, Sodoma también que vivíamos. Y entonces voltea, se dejó llevar y pecó. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos dice Dios? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. O sea, si tienes ese helado que te quieres comer, pero que te dijeron que no te comieras, y en eso dices, no, me voy a aguantar, me voy a aguantar, me voy a aguantar y no lo voy a hacer. ¿Qué dice la Biblia? Que vas a ser bienaventurado, vas a ser bien bendecido, porque cuando hayas resistido la prueba, o sea, cuando hayas resistido el no comerte ese helado, o esa cosa que sabes que no debes de hacer, ya te dijeron que no se debe hacer, dice aquí, recibirás la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Qué hermosa promesa que Dios nos va a dar una corona de vida. Esto está en Santiago 1:12. Entonces, a pesar de que pareciera que la historia de la mujer de Lot, pues tiene muchas cosas, pues desagradables, porque desobedeció, fue rebelde, no creyó, y además se dejó llevar por su concupiscencia y pues terminó pecando. Lo más hermoso de todo, chicos y chicas, es que hoy tenemos la salida. La palabra de Dios nos está ayudando y nos está guiando a tomar la decisión correcta. Así que pues yo los invito a que nuevamente, si tienen oportunidad, lean la historia de Lot, que sus papis o sus mamás se los lean o leanlas ustedes en su Biblia y van a ver cómo esta historia nos enseña mucho, 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 porque a veces no es fácil obedecer o no es fácil poner nuestro corazón y nuestra mente en nuestros ojos, perdón, en Cristo como debiéramos, pero debemos recordar a la mujer de Lot. Cuando tomemos decisiones de si hago esto o no lo hago, o si le consulto a Dios lo que hago o no lo. Y bueno, para esto voy a compartir ahora con ustedes la actividad del día de hoy. Para los jóvenes que están en intermedios, les voy a compartir una pequeña reflexión para su vida. La reflexión es la siguiente. ¿Qué decisiones importantes has tomado? Yo creo que muchos de ustedes jóvenes que ya van en secundaria, preparatoria y están más grandes, han tomado decisiones importantes. Si ustedes lo han hecho, consultaste a Dios antes de tomar esas decisiones. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Fueron tus consecuencias buenas o fueron? Y también, ¿qué decisiones estás por tomar pronto? ¿Por qué crees que es importante consultar a Dios antes de tomar nuestras decisiones? ¿Y cuáles crees que serían las consecuencias si no consultas a Dios? Si tienes la oportunidad, tómate un tiempo para reflexionar todas estas preguntas. Y por último, vamos a ver la actividad para los niños. Denme un segundito, por favor. Y ahora la actividad para los niños de primaria. Tenemos esta que es una hojita, si la pueden ustedes recrear en su casita. Dice, elementos de la historia. Quiero que piensen en los personajes que vimos, de los que escuchamos el día de hoy. Y de este lado tengo también, déjenme les apunto aquí, de este lado tengo las decisiones que tomaron principalmente Lot y su mujer. Recuerdan, hablamos de Lot al principio de la historia, ¿no? Cuando decidió escoger la tierra que escogió. Tenemos la historia de la mujer de Lot, cuáles fueron sus decisiones y cuáles fueron las causas de esas decisiones, ¿no? ¿Qué fue lo que los llevó a tomar esas decisiones?
Y sobre todo, de este lado, las consecuencias de las decisiones que tuvo tanto Lot como su mujer. Principalmente hablamos mucho de la historia de la mujer de Lot, pero mucho va de la mano también de las decisiones que tomó. Entonces, bueno, pues eso sería todo por el día de hoy. Les agradezco a todos muchísimo su atención y que hayan estado conmigo. Recuerden que el proverbio que debemos estudiar es Proverbio 10:24 para que lo tengan en cuenta y lo estudien en casa. Que Dios los bendiga y nos vemos la